Bienvenidos a su podcast de la idea a la realidad. Yo soy Francisco Pichardo y hoy tenemos el honor de tener como invitada a Laura Castellano, productora de podcast y cofundadora de Gente Brava. Gracias por recibirme. Bienvenida, Laura. Gracias. Súper contenta de estar aquí, en verdad. Y te agradezco muchísimo tener el honor de que aceptara la invitación. Claro. No nos conocíamos hasta ahora y yo sé que va a ser un conversatorio bastante interesante. Yo creo que sí, por eso estamos aquí. Qué bueno. Agradeciendo siempre la sintonía a las personas que nos siguen en el podcast desde el día 1 y sé que se van a llevar mucha educación, muchos conceptos. Y si tú estás pensando también arrancar un podcast, este es el episodio. Adelante, Excelente. Laura. Bueno, la verdad es que súper feliz de siempre apoyar como podcasts locales. Últimamente he visto que la escucha a nivel general, yo creo que tal vez percepción, aunque no hay como data que soporte tanto eso, que la gente cada vez más está escuchando podcasts aquí, localmente. Cuando yo empecé 2018-2019, en conjunto con muchísima gente como Rubén Rodríguez, Jorge, Chalhub también, eran pocos los ejemplos locales que teníamos. Y la verdad que ahora me emociona mucho que hay muchos proyectos de los cuales escoger. Eso significa que el formato primero está calando en el gusto de la gente y la gente lo está consumiendo, pero también los creadores como que se han atrevido a crear en este formato y eso la verdad es que demuestra un crecimiento en sentido general. No, tú tienes razón. De hecho, tanto escuchando podcasts, por ejemplo, de España y locales aquí como del de Jorge Chalhub, Sí. La constancia que él ha tenido es que lo ha llevado a contactarse con tantas personas de tanto valor que han aportado a todo el que escucha su podcast. Totalmente. Hoy justamente yo comentaba que la constancia es poder, porque la mayoría de los podcasts se acaban luego de los 21 episodios. Es una data que anda por ahí, no me acuerdo la fuente, pero se ha comentado mucho eso, que el 90% de los proyectos de podcast se acaban después de ese episodio. Así que ver ejemplos como el de Jorge, la verdad es que, no sé, como que me da muchísima esperanza porque él logró primero sacarle el tiempo y obviamente el presupuesto y la energía y la disposición y las ganas, pero también tener una estructura y un formato que le viniera bien a su estilo de vida y lo pudo adaptar a lo que él tiene, porque obviamente Jorge tiene otras prioridades y de hecho él es papá, o sea que él ha podido como implementar una estructura que se acomode a él. Muchas veces pasa eso, que escogemos un formato, un proyecto que es demasiado ambicioso y entonces luego que ya estamos metidos en el lío no sabemos cómo, ¿verdad?, adaptarlo a las nuevas prioridades. Y la vida cambia constantemente. Entonces un proyecto de contenido como este, a pesar de que tal vez podría ser un poco más fácil que un proyecto audiovisual o otros formatos que también tienen sus retos, pero vamos a decir que es ciertamente mucho más asequible y accesible. No deja de tener sus complejidades a nivel de estructura y organización. Exacto. Y lo que más me sorprende de esta plataforma es que es un medio de comunicación en el que tú tienes todas las opciones en tus manos. Sí, 100%. Pero ya depende de ti solamente. Entonces, ahí es donde yo, a través de Omar Quesada, que viendo en Instagram fue que me topé contigo, pues realmente no nos conocíamos, pero vi la chispa, vi el entusiasmo que le dedicas a tu trabajo, a la producción. Gracias. Y más en el apoyo de los podcasts. Si nos puedes hablar un poco a la audiencia, tu background y, sí, claro. y cómo iniciaste, o sea, de dónde tú te encontrabas cuando tú decidiste hacer esto. Claro. Bueno, yo vengo a nivel profesional de la carrera de publicidad en la Universidad PEC. Ahí duré unos años, obviamente, haciendo la carrera y luego hice una maestría en comunicación y cultura. Vamos a decir, a nivel profesional, a nivel académico. Hice muchísimos cursos de branding, diseño gráfico, y hacía mucho freelance de diseño gráfico durante mucho tiempo. Pero nunca me imaginé teniendo un estilo de vida sentada diseñando toda mi vida. Entonces, sabía que el diseño no era la vía, pero definitivamente cuando tú eres estudiante, tú aceptas cualquier tipo de trabajo. Yo fui secretaria, asistente ejecutiva, profesora de campamento, profesora de arte, monitora, de todo un poco, edecán de eventos. Yo hice de todo. ¿A qué hora tú dormías? Exacto. Aparentemente no lo hacía y veo hacia atrás y digo, wow, ¿cómo no puede? Porque también es una edad en la que
tú tienes una vida social mucho más activa que... Totalmente. Bueno, yo tengo una vida social ahora mismo bastante calmada en comparación con esos años. A nivel personal, bueno, nací en Santo Domingo, República Dominicana. Me crié aquí, como muchísima gente. Fui a un colegio privado, con muchísimo privilegio, y luego entonces sí, después que hice la universidad, duré unos años viviendo fuera, haciendo diferentes experiencias académicas de idiomas, y también obviamente especializado en la maestría de comunicación y cultura que hice, que fue como una combinación perfecta entre el sector cultura artístico, con el cual yo tuve mucho contacto en mi crianza por mi madre, que es actriz de teatro, y también está en los medios de comunicación. Y me conectó también mucho con la parte de la comunicación, que cuando vemos la publicidad es un sistema de comunicación. Parte de la comunicación, pero no es en esencia comunicación, es una forma de hacerlo y de uno promocionar las marcas. Pero cuando estudié comunicación y cultura, pues entonces se me abrió un abanico de posibilidades y empecé a ver materias como sociología de la comunicación, periodismo y estructura. Me conecté mucho con ese mundo del periodismo y de la investigación. Descubrí que me gustaba. Coincidencialmente o curiosamente, vengo también de una familia llena de periodistas. Mis abuelos, mi abuelo paterno y mi abuela materna son periodistas, eran periodistas porque ya fallecieron. Entonces, la verdad es que empecé como a desarrollarme mucho en esa área. Cuando regresé, empecé a trabajar en agencia de publicidad, decidí trabajar en consultoras de comunicación, más que nada comunicación corporativa. Empecé a descubrir mucho lo que era la comunicación digital y me fui como moldeando por ahí. Cuando uno también está en el aspecto, en el entorno digital, vamos a decirlo así, uno se codea con de todo, con diseño, pero también con redes sociales, con el mundo del blog, con canales de YouTube, de todo un poco. Y tal vez en contacto con eso, pues descubrí el formato podcast, ya a finales del 2018, empecé a consumir ese formato. Me encantaba porque me conectó también, en la adolescencia escuchaba mucho radio, realmente como andaba mucho en el carro de mi mamá, tenía que escuchar radio constantemente, y como decía, ella también tuvo programas de radio, entonces me conecté mucho como con esa vivencia tal vez, y me llamó muchísimo la atención también del formato podcast, que puedes hacer lo que quieras mientras estás escuchando un podcast. Sí, eso te libera muchísimo. Estaba iniciando ya una etapa profesional más independiente, había renunciado al trabajo que tenía, había renunciado al segundo trabajo que tenía, que era en la Universidad PEC, siendo coordinadora de maestrías, y me había dedicado entonces a trabajar con una amiga que se llama Carolina Santana, en una agencia de comunicación que ella había montado en ese momento. Entonces hacía eso, hacía otras cosas en la madrugada que tenían que ver con periodismo, y también, bueno, tenía múltiples proyectos en ese momento, pero estaba descubriendo lo que era una vida más independiente sin tener que cumplir un horario tal cual. Cumplí un horario, pero no un horario en una oficina. Y entonces iba mucho al parque, haciendo ejercicio al aire libre, entonces consumía los podcasts. Exactamente. En esos momentos uno conecta con lo que uno tiene curiosidad, pero no se sienta a leer un libro, sino que quiere hacer otra cosa mientras tanto. Te puedo decir que ese momento fue como súper interesante para mí, o sea, a nivel personal y también a nivel profesional, porque me empecé a tener muchísimas ideas súper interesantes. Entre ellas, entonces tenía un podcast. Más que nada como por conectar cómo esa persona me hacía sentir a mí, cómo esa host de ese podcast que yo escuchaba en un momento, porque escuché de un poco de todo. En ese momento descubrí, primero empecé como por los podcasts en inglés, no sé por qué, creo que fue porque leía mucho Elizabeth Gilbert en esa época, leía su libro Big Magic, que me encanta, lo recomiendo muchísimo, que es sobre creatividad y sobre vivir una vida creativa, que no es lo mismo. Y descubrí que a partir de ese libro ya tenía un podcast con el mismo nombre. Eso es 2018 más o menos. Empecé a escuchar el podcast y dije, wow, qué interesante. O sea, yo puedo saber más de la autora, saber de entrevistas y de personas que ella conoce y escuchar esas conversaciones súper interesantes. Luego, a través de ese proyecto, pude descubrir otros, o sea, tal vez invitados que ella tenía en su podcast, pues me di cuenta que tenían también podcast. Y luego dije, ven acá, pero nadie está haciendo podcast en español. Y ahí descubrí Se Regalan Dudas, el proyecto de estas mexicanas que la verdad es que admiro muchísimo. Aunque yo hago otro tipo de podcast, mucho más de entrevistas, que las conversaciones que ellas tienen. Creo que yo escuché hablar de ellas, pero que son enormes los podcasts ahora. Y lo hicieron de que, mira, vamos a empezar tú y yo hablando, sí. Y arrancaron por ahí. Las admiro muchísimo porque han llegado la ha llevado a muchísimos sitios súper interesantes. De hecho, recientemente entrevistaron a Elizabeth Gilbert y yo me quería morir porque soy fan. O sea, eso fue un crossover sí, total. Totalmente.
Y han hecho de todo, han publicado libros, tienen evento en vivo, han ido de gira, han grabado episodios alrededor del mundo. La verdad es que han crecido muchísimo. Y lo han sabido monetizar. Totalmente, totalmente. Han creado de su podcast, pues, su trabajo. Y eso es sumamente bonito para mí. Eso fue como el catalizador tuyo para arrancar en lo que tú querías hacer. Yo entiendo que sí. Ese es como el recuerdo como más vivo que te puedo mostrar de cómo yo llegué a la idea de Gente Brava. En el sentido de, ok, aquí quisiera hacer un podcast, me gusta este formato, creo que me sentiría cómoda. Siempre me sentí mucho más cómoda estando behind the scenes. Entonces, dirigí una conversación, no era como que lo primero que me llamaba la atención, sino el hecho de que el podcast tenía como una mística. Al ser audio, realmente yo ni siquiera sabía cómo se veían esas chicas, por ejemplo, o ningún invitado de ninguna entrevista que yo escuchara. Y eso me llamó mucho la atención. Bueno, eso no pasa también con los locutores en la radio. Totalmente. Que cuando tú lo conoces, yo no me imaginaba que era así, porque tú que creas una imagen de esa persona simplemente por haber escuchado su voz durante años. Sí. Y mucha gente después me dijo, wow, conectando con eso, como yo no sabía que tú te veías como tú escuchando tu podcast Gente Brava. Y a mí me parece súper curioso eso, porque siento que uno deja de enfocarse tal vez en cosas más superficiales y realmente escucha a la otra persona. Escucha las historias, presta mucha atención. Y creo que a partir de eso, vamos a decir que eso fue, te digo, finales del 2018, inicio del 2019, se lo conté a mi pareja, él me dijo, bueno, pero vamos a hacer un proceso como de brainstorming, a ver qué tú quieres hacer específicamente. Entonces inicié haciendo diferentes procesos de brainstorming, buscando un nombre, pero también buscando los temas de las cosas que yo quería hablar. Entonces sabía que tenía que ver mucho con cultura y arte, sabía que tenía mucho que ver con que iba a ser en español, que iban a ser personalidades caribeñas. Empecé a hacer una lista de personas que me gustaría entrevistar y vi muchos patrones en común. Y luego entonces sí entré como a un proceso más de búsqueda de referencias. No búsqueda de referencias como de quién está haciendo un podcast similar, como directa, sino tratando de buscar cosas que me inspiren, muchas cosas en Pinterest, pero también descubriendo en libros que ya yo tenía, cosas que me llamaran la atención, a ver qué salía de ahí. Y entonces fui haciendo una lista, hice ese proceso de brainstorming de, ¿cómo se llama? Brain dump, donde tú pones todo como en post-it, lo pegas en paredes. Sí. Yo duré muchísimo tiempo con esos post-it pegados en la pared. Descartando y... Sí, y pensando. Después se me ocurrió el nombre Gente Brava, un día random, lo anoté por ahí. Me gustó porque me fui como buscando una palabra que identificara la herencia taína, la herencia caribeña. Me topé con que bravo quiere decir taíno, el lenguaje taíno. Según, sí, no tengo una fuente específica para eso tampoco, pero lo encontré como en un blog. Y los colores eso. Y la tipografía que tú sales, realmente el nombre es provocativo y la imagen también. La identidad vino después, porque en ese momento que yo pensé en ese nombre de Gente Brava, wow, qué interesante, me gusta. Era como creadores o bravos o algo así, pero me quedé con Gente Brava. Pero después seguí haciendo el proceso, no me quedé con esa primera idea. Y dije, déjame hacer el proceso, porque si ese es el nombre, pues lo voy a comprobar con el proceso, y si no lo es, pues entonces sí lo descarto, y no me quedo con la primera idea. Correcto. Pero buscando, al final no hubo como un nombre más sólido que ese. Me terminé quedando con ese. Empecé creando como que, ¿cómo es que lo voy a hacer? De entrevista, me fui educando un poco, pedí unos libros, yo soy muy de leer. Entonces pedí para el libro. Ya me di cuenta. Sí. Pedí para el libro para yo saber cómo se movía ese mundo y por dónde iba a empezar. ¿Tenías miedo tú de arrancar? Tenía mucha emoción, pero también mucha incertidumbre. Tú tenías bastante experiencia produciéndolos. No, en ese momento iba a ser mi primer podcast para producir. Okay. Exacto. O sea, yo cogí mucha clase de producción en la universidad, y de cierta forma cuando uno está creando contenido en agencia y en consultoría y lo que sea para clientes, uno de cierta forma está como produciendo cosas, pero no necesariamente podcast. Era la primera vez que yo lo hacía. Mi pareja me regaló un micrófono, yo compré el otro micrófono. Apareció una oportunidad de Chequín Mela, que es Mela Pavón, una diseñadora, ilustradora boricua que venía justamente al país en marzo del 2019, y aproveché que una persona que yo conocía la conocía y pude conseguirla entonces para nuestra primera entrevista. Eso estaba dentro de tu perfil que ya tú habías creado. Claro. La persona, mira, esa persona... Claro, encajaba con personalidad todos caribeña. Todos los check-in, es así, tiene estos logros, tira para adelante. El primer criterio es que me llame la atención a mí, obviamente, que yo tenga curiosidad de conocer a esa persona. Y es muy intuitivo eso, porque es verdad, lo es. Pero yo confío mucho también en que uno mismo va guiando las cosas que uno quiere hacer con las cosas que uno consume. Entonces ya yo la seguía, de cierta manera, seguía su trabajo. Me llamó la atención que ella estaba aquí y lo que ella estaba haciendo era muy de humor, pero también de ilustración.
Entonces nada, aproveché que estaba en el país, pude conseguir esa entrevista y ese se convirtió como nuestro primer episodio. Wow, qué chulo. Sí, la verdad que fue sumamente interesante. Coincidencialmente luego, en el apartamento que me prestaron para grabar ese primer episodio, me terminó mudando y hoy es mi apartamento. Wow. Ajá. Un poco loco esa historia, pero no sé, a veces como que no tengo como, yo no soy religiosa, pero sí creo que hay como muchas cosas que se alinean cuando uno está claro y como abierto a experimentar El poder cosas. de la atracción. Totalmente. Yo creo que uno tiene mucho poder de manifestar. A veces ni siquiera se da cuenta cuánto. De hecho, yo tenía esa hambre de, como de realizar algo. El podcast se llama De la idea a la realidad. Es por el mismo hecho de mi curiosidad desde hace mucho, de que cualquier idea que se me corría, cómo yo la llevaba a cabo. Claro. Y por más libro de éxito que tú podías buscar, no había un proceso determinado, paso 1, paso 2, para tú llevar a cabo cualquier proyecto o una idea. O si esa idea realmente no es, como te digo, una fantasía, sino que se puede llevar a la realidad. Y lo que yo encontré fue que las biografías. Wow, la biografía de personas era lo que más me gustaba ver. Bueno, en esos tiempos en el cable te da mucha biografía de gente exitosa, pero cuando tú veías la vida de esa persona, tú veías todos los fracasos. Sí, la pero verdad cómo que se aprendían de eso. leyendo biografía que uno se da cuenta que como que el ser humano siempre está buscando las mismas cosas. O sea, uno no importa la cultura, no importa el país. Claro, uno es único a a nivel de combinación, ¿verdad? Un ser humano muy específico en el mundo, pero al mismo tiempo como que todos estamos buscando lo mismo. Y leyendo biografía uno se da mucho cuenta de eso. Como que si mira cuántas cosas similares yo puedo tener con una persona que vivió hace siglos. Correcto. Y al final del día, en esencia, somos como... El ser humano es eso mismo, una especie que está buscando las mismas cosas. Y el que alcanza es el que no se rinde. Totalmente, totalmente. Especialmente con ese tipo de proyectos creativos. La constancia, como estábamos hablando al principio, es sumamente importante. Sí. También darse el permiso de experimentar y de probar cosas. Siento que a veces con nosotros que venimos de carrera creativa somos muy, muy dados al perfeccionismo. Tiene que quedar como yo lo estoy imaginando, porque si no, entonces no es la idea que yo tenía originalmente. Y a veces hay que soltar un poco eso y ser un poco más intuitivo, darle para allá, porque si no, te puede pasar el tiempo y tú sin realmente hacer nada. Después de que yo hice todos esos procesos, quedaba solamente grabarlo. Y yo te puedo decir también que una vez teníamos las primeras grabaciones de Gente Brava, pues entonces tuvimos mucho más claro de hacia dónde iba. Como que fue un poco un porcentaje de sí, estamos listos para hacerlo, pero también en el camino nos dimos cuenta hacia dónde nos íbamos perfilando. Correcto. Con cada episodio y hace una conversación diferente, como que el proyecto va madurando también. Y uno mismo va creciendo con el proyecto. ¿Y tú publicaste el primer episodio de una vez? No realmente, porque entonces teníamos que buscar quién lo editara. Yo no sabía editar en ese momento, después yo aprendí, porque me cansé de tener que depender de que otra persona lo hiciera para mí. Al inicio, entonces, un amigo que se llama Pablo Dalí, que realmente trabaja sonido en cine. Tiene un nombre famoso. Sí, totalmente. Me ayudó en la grabación y luego me ayudó a editarlo, pero eso tomó un tiempo porque él estaba en película, vamos a decir que eso no tomó 1 o 2 meses. Poder llegar como a eso, seleccionar las músicas. Entonces también después hubo un proceso de creación de la identidad que no necesariamente teníamos hecho cuando grabamos el primer episodio, porque como decía al principio, aprovechamos que esa chica estaba aquí, pero no realmente teníamos como todo hecho cuando lo hicimos. Ya una vez entonces teníamos el episodio listo y teníamos la identidad, pues entonces sí lanzamos como en junio de ese mismo año, del 2019. Okay. Sí. Y después ya, obviamente, después del primero... Peor todavía, fue más difícil. Lo que yo quería poner era, ok, ya tú hiciste el primero, saliste de esos primeros miedos, ¿cómo te cambió la autoestima? No se siente más confiado, pero ahora te sientes más comprometido. O sea, ahora tú eres responsable de la constancia. Ahí es que cuesta trabajo realmente. Después de ese segundo episodio, después de ese primer episodio, ok, ¿es en serio que tú vas? Prepárate. Porque, como te digo, el primero no es que es fácil de hacer, tiene sus complejidades, pero después mantenerlo, yo creo que es el reto principal. Otra de las ventajas, y obviamente depende cómo uno lo maneje, desventajas, son que el feedback es inmediato.
Sí, 100%. En plataforma digital tú tienes comentarios de aprobación o desaprobación. Claro. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo fue tu reacción de los primeros comentarios? Sí, la verdad de los episodios. Tú sabes que cuando uno de los primeros que hace algo, ya obviamente existían podcasts locales, no es que yo fui la primera en lanzar un podcast, ya había una pequeñita comunidad de varias personas que ya habían publicado. Como que cuando uno de los primeros se celebra mucho eso, como wow, qué innovador, entonces uno tiene esa carta ahí como de que igual uno lo hizo. El feedback fue bastante bueno, la conversación yo siento que la gente lo disfrutó bastante. Obviamente yo lo escucho ahora ese episodio y no es como mi favorito porque, como te digo, yo he ido evolucionando con el mismo proyecto, mi capacidad de entrevistar, mi capacidad de organizarme, de producir el mismo podcast. Pues son los inicios. Sí, exacto, son los inicios, pero tú no lo sabes hasta que no lo haces. Correcto. Por eso es que es importante accionar y no quedarse en lo que decíamos antes de empezar a grabar, en la parálisis por análisis. Exactamente. Eso es lo que podemos decirle a todo el que esté escuchando, tanto su proyecto, su idea, o si quieren sea un podcast o un canal de YouTube o cualquier plataforma en la que quieren interactuar con una comunidad, es que se lance. Totalmente. Obviamente, yo creo que sí hay que organizarse y saber lo que conlleva, porque cuando uno no tiene tampoco información de cómo uno lo va a hacer, se topa con la sorpresa de que cómo lo voy a mantener después. Y eso es a lo que me refería. O sea, yo hice mi tarea previo a... Obviamente le dediqué mucho tiempo a analizar, ¿no? A la parte del análisis. Yo creo que es sumamente importante uno prepararse. Yo, en mi caso, como te digo, compré libros porque ese es como mi fuente principal, pero también investigué mucho por internet. Cuando compramos los micrófonos, entonces buscamos tutoriales a ver cómo se usaban. Y así, poco a poco fui puliendo un poquito el concepto, pero definitivamente el primer paso es lanzarse y seguí aprendiendo y seguí abierto a eso, a que nunca va a ser perfecto, sino que es un trabajo en continuo crecimiento. Sí, yo me identifico bastante con tu proceso y de hecho también, no sé, tú te sigues o sea, todo el mundo nos seguimos educando ahora en línea, está súper chulo, porque por ejemplo yo compro algunos cursos en doméstica, por ejemplo. Claro. ¿Qué plataforma tú usas o le podemos recomendar a la gente que utilice para que vaya puliendo sus técnicas? Bueno, aparte de los libros, hay cursos en doméstica, claro que sí. De doméstica yo cogí un curso muy bueno de naming, de proceso de naming, de aprender a ponerle nombre a los proyectos, procesos para hacerlo. Y eso me funcionó muchísimo, o sea que doméstica es una buena fuente. Tuve un tiempo con la membresía de Masterclass, que la verdad claro, es que es súper cool. Cogí una clase que se llama Creating Outside the Lines con Isa Rai, que es una creadora de contenido toda esa gente son televisivo. top en la industria, que tú cojas, esos son los top. Sí, Internet y YouTube, o sea, yo creo que ahí hay de todo, realmente. Es cuestión de ser curioso. Yo ahora con la inteligencia artificial, pues es otro mundo. Obviamente en ese momento no la tenía, pero ahora mismo la uso bastante como apoyo. Consulto cosas, obviamente no es como que me llevo fiel al 100%, pero lo uso como si fuese un asistente virtual. Y la verdad es que me ha funcionado bastante también. Libros, ya lo mencioné, pero también yo creo que la creatividad uno la tiene que alimentar con otras cosas que no sean necesariamente lo que tú quieres crear. O sea, no para crear un podcast tú tienes que consumir toda la información sobre el podcast. Tal vez te ayude un paseo en el parque, tal vez una clase de yoga, tal vez ve un programa de cocina, tal vez es simplemente escuchar música. Entonces yo siento que conectar también con otras disciplinas y con otros temas fuera de lo que tú quieres crear, te abre también a nuevas posibilidades de tú hacer conexiones, porque al final la creatividad crea conexiones de cosas que ya tú sabes, porque es como dice la frase de todo está hecho, pero cómo lo podrías hacer tú y las posibilidades que tú podrías traer a la mesa es lo diferente en ese menú, ¿verdad? Tanto en campaña como en cualquier otro proceso creativo. Lo chulo es tú combinar algo que sea común para las personas, pero visto desde otra óptica. Totalmente. Entonces, por eso que como tú dices, verlo desde afuera, si tú quieres llegarle a un nicho con alguna solución, tú tienes que ver fuera de ese cajón una solución que está ahí, pero que nadie ha visto. Sí. Entonces, basar tu proyecto en eso, en algo que te haga diferencia en el mercado o en la industria donde tú te desenvuelves. Totalmente. En el momento no fue más un asunto de ver
con qué yo quería estar conectada, porque es muy importante también en los proyectos de podcast, perdón, pero en cualquier proyecto, que especialmente cuando tú vas a hablar en el micrófono, que tú realmente te sientas cómodo con lo que tú vas a hablar y con lo que tú vas a hacer. O sea, que tú te sientas confiado de lo que tú vas a compartir. Yo no haría un podcast de deporte porque aunque yo consumo deporte a veces y puedo decirte algunos datos de deporte, realmente no es un tema que yo manejo tanto. Entonces, no lo haría. Ni siquiera de gastronomía lo haría. O de temas tal vez demasiado tecnológicos, porque yo uso la tecnología obviamente en mi día a día para todo, pero no necesariamente soy una experta en el tema. Entonces, o sea, Gente Brava se basa en entrevistas de perfil, pero son sobre temas que a mí me interesa auténticamente y me interesa a mí. Y eso también yo siento que la gente lo recibe diferente. Se percibe a través de los episodios, o sea, la pasión con la que uno le pone, el interés, la curiosidad, y yo siento que también la gente lo recibe así. Exacto. Tú sabes, como dicen, como que no se siente forzado. Yo creo que se recibe muy orgánico y yo creo que también la respuesta de la gente ha sido en ese sentido. Lo chulo de consumir podcast y ahora producirlo. Y básicamente la palabra producir en este caso es simplemente darle a grabar y arranca con el contenido, básicamente. Eso me energiza bastante, o sea, y yo aprendo de todos los invitados que tienen, me dan el placer de pasar por aquí, y igual entiendo que todo el que lo escucha. Sí, es una métrica del éxito. Si te da satisfacción y te energiza, pues entonces sí es el camino correcto. Cuando dejes de hacerlo, pues entonces tal vez no la vía. Y yo creo que mucha gente también, cuando no ven un resultado inmediato, y se desaniman, ¿verdad? Se cansan. Y si te cansas y el proyecto no está conectando contigo, pues entonces ya es momento como de pasar a otra cosa. Y tal vez, y es normal, como que uno también, las ideas y los proyectos como que llegan a un momento en que ya tú no lo quieres seguir haciendo, por aquí y por allá, hasta por cambio de prioridades, porque la vida es compleja y, no sé, te convertiste en padre o, no sé, te mudaste de país, te divorciaste, qué sé yo, pueden pasar muchísimas cosas, y no siempre uno es la misma persona y siempre va a conectar con lo mismo. Exacto. Entonces, si nosotros conectamos con Laura antes, cuando estaba en agencia, era un paradigma. Sí. Uno bebía un paradigma de que, mira, yo no puedo hacer esto porque tengo que cumplir con esto, horario y estas cosas. No es que cuando tú eres tu propia jefa, te va a sobrar el tiempo, al contrario. No, vas para a tener nada. que trabajar más en tu agenda. Correcto. Pero ¿Cómo tú trabajaste esa parte luego de que tú hiciste esa transición? Sí, lo que pasa es que yo no transicioné necesariamente a tener un negocio. O sea, sí y no, porque yo empecé siendo freelance. Ya yo era freelance. El que estudió publicidad y carrera creativa siempre fue freelance desde que fue estudiante. Tomando eso como punto de partida, yo hacía diferentes trabajos y tenía un espacio tal vez, como no tenía un horario tradicional al de todo el mundo, pero me seguía levantando súper temprano, tenía como un espacio tal vez para ir al parque, para escuchar un podcast más tranquila. Definitivamente vamos a decir que le bajé un 2 a la velocidad con la que yo vivía. Como te digo, tenía hasta 3 empleos al mismo tiempo y pasé de tener trabajos puntuales que tenían momentos específicos del día y por lo tanto un horario un poquito más flexible. Veía más variedad de proyectos y entonces pues tenía tal vez más espacio y energía para poder como visitar las ideas que yo tuviese en ese momento. Yo creo que al final... Creo que haber simplemente tenido el coraje de decidir ser independiente y dejar mi empleo, como que también me dio mucho impulso a, ok, entonces con esta decisión que tú vas a hacer. Obviamente, no obviamente, pero lo natural fue como, pues voy a vender servicios de las cosas que ya yo sé hacer. En ese momento, pues se convirtió en vender creación de contenido y manejo de redes sociales, que era uno de los trabajos que yo hacía en agencia. Y pues entonces empecé a tener clientes nuevos, pequeñas empresas, proyectos también bastante pequeñitos. Empecé yo sola y luego empecé a crecer poco a poco. Cuando llegó la pandemia, entonces ya ahí yo tenía otros proyectos de podcast que no eran solamente Gente Brava. O sea, estamos hablando 1 año y pico después. A la par de Gente Brava empezó La Gran Pregunta, que también fue una escuela para mí a nivel de producción, un programa de documental, noticioso, ese sí de es entrevistas. audiovisual. Ese es audiovisual. Más complejo. Sí, o sea, exportamos en podcast, pero no está concebido como un podcast, sino como un proyecto audiovisual. Salía en televisión nacional, fue un reto total. Y cuando llegó la pandemia en el 2020, pues tenía
Gente Brava y La Gran Pregunta, pero también me habían contratado justamente a final del 2019 para que montara el primer podcast de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, que se convirtió en uno de los primeros podcasts del sector financiero, Y corporativo también. Totalmente. Entonces, con ese proyecto y Gente Brava, La Gran Pregunta, me empezaron a llamar más por el tema del podcast. En la pandemia yo creo que muchos como que tocamos base y dijimos, lo que estoy haciendo ahora, ¿realmente me hace sentir bien? Si la respuesta es no, pues... Y mis clientes de redes sociales pues empezaron también a mermar, porque eran mucho del sector entretenimiento, sector turístico, restaurante. ¿Qué fue lo que cerraron? ¿Qué fue lo que cerró? Se vio más afectado. Entonces, claro, ellos también cesaron los servicios, me quedé solamente con los proyectos de producción y me di cuenta que realmente eso me llenaba mucho más que hacer redes sociales pura y dura. Dije, haré redes para los proyectos que yo esté produciendo. Y así que correcto, para impulsarlo. Exactamente. No, pero a partir de la pandemia, pues entonces sí, como ya me enfoqué más en esa parte, pues activamente e intencionalmente, pues sí fui buscando otros proyectos de podcast. Pero también se dio mucho que en la pandemia el formato creció muchísimo y la necesidad en el mercado, pues fue mucho más fuerte que previo al 2020 de crear podcast y de lanzar podcast. Y en torno al podcast, ¿qué más tú estás haciendo para aportar a ese boom? Este año lanzamos lo que es la Academia de Castellanos Comunicación, que así es que se llama mi empresa, con un primer producto digital, que realmente lo pensé en el 2020 y lo estructuré en el 2020, pero entre la pandemia, los clientes, tú sabes, mudanzas personales, pasó un poco de todo en la pandemia, pues no le pude dar la energía y la atención suficiente. Además que Gente Brava me quita mucho tiempo. De hecho, yo tuve que pausar el podcast o Gente Brava este año precisamente para poder concentrarme en esos lanzamientos. El que está en el sector de la educación, yo actualmente también soy docente en la Pucamaima, sabe que realmente dar clases, ofrecer producto educativo es sumamente retador, estructurarlos especialmente. Cuando ya tú lo tienes montado un poquito más fácil, pero estructurar un producto digital que sea educativo es un reto bastante grande, porque vamos, desde la creación del programa, vender el producto, todo eso, buscar a la persona con la que tú quieres invitar, pero también hacer un levantamiento de toda la información que tú quieres tener en ese curso. Pero eso es para ponerlo en una plataforma. Ese curso. Actualmente el curso funciona virtual y presencial, no es pregrabado, es virtual en vivo. O sea, por ejemplo, nuestra primera sesión, que es mañana, sábado 9 de septiembre, yo sé que este podcast sale después, es virtual en vivo por Zoom. Vamos a estar todos en esa sala de Zoom. Yo voy a estar dando 2 módulos que son contexto histórico del formato podcast y también beneficios y también un poquito como de por qué un podcast, ¿no? Beneficios y todo eso. Y luego tenemos una charla con una invitada que es Angeli Baez, que es una voz en off muy reconocida aquí, una locutora. Y luego tenemos entonces un segundo módulo que es sobre fundamentos del podcast, donde vemos muchos objetivos, audiencia, pilares de contenido y ese tipo de cosas. Y ya en la segunda sesión, porque voy a dejar tarea obviamente, entonces sí tenemos, en una segunda sesión sí vamos a ver ya como procesos de naming, distribución, plataformas, cómo grabación y edición en parte de la sesión presencial, pero en la segunda sesión virtual tendremos también a Rubén Rodríguez, que es el fundador de Óyete Esto, casa de podcast como el del Panda que Anda, el de Carlos Sánchez, sí, etcétera. Es uno de los también pioneros en el tema de podcast en República Dominicana. Y bueno, con su intervención pues podemos hablar de promoción, de monetización, de distribución de podcast. Ese es el dato que yo pensé cuando tú lo mencionaste, lo que como la mayoría de los podcasts que se lanzan duran hasta el episodio 20, 21. Debe ser por falta de conocimiento de que cómo monetizar, cómo generar un ingreso a partir de ahí. Sí. Yo creo que en parte puede ser monetización, pero yo creo que también es falta de organización y estructura. Tú, por ejemplo, tienes un seteo bastante simple, lo sabes hacer tú, pero hay gente que no necesariamente no tiene la energía o el tiempo de aprender desde cero. Entonces tú tienes que buscar una persona que te apoye y esa persona tal vez cobra. Entonces tampoco tiene la estructura económica para mantenerlo. Y después de una cantidad de episodios, tú te das cuenta que es un gasto de dinero, de tiempo, lo que sea. O una inversión, como tú lo quieras ver. Pero creo que también hay un tema de organización para la sostenibilidad de los proyectos. A nivel de monetización, al principio, cuando yo lancé mi podcast, yo no estaba pensando mucho en eso. Yo realmente tenía un deseo genuino de simplemente expresar un mensaje específico y tener ese proyecto. Y con el tiempo, obviamente, pues entonces fuimos pensando en cómo podríamos monetizarlo para poder sostenerlo.
al principio, como yo vengo del ámbito de la publicidad, lo primero que pensé fue patrocinadores, obviamente. Luego empezaron las plataformas en la pandemia también, las plataformas de mecenazgo y de apoyo de contenido por suscripción como Patreon. Uh-huh. Y empezamos, bueno, a conocer un poco más sobre eso. Pero igual te digo que la monetización es una parte de poder sostener el proyecto en el tiempo. También necesitas como una estructura que te permita, porque los patrocinadores van y vienen. Yo hice contratos diferentes con diferentes patrocinadores de 1 mes, de 6 meses, de 1 año, y pudimos sostener el proyecto por mucho tiempo. Uh-huh. Pero, como te digo, las marcas salen, entran. Eso no puede ser como tu único factor que te amarre a seguir produciendo y publicando tu podcast. Creo que tiene que ver primero un deseo genuino y también una estructura que apoye que tú lo puedas mantener. No, tú puedes tener también varios objetivos, depende, como tú dices, de la organización. Puede ser el objetivo tuyo sea una marca personal. Claro. O darle promoción a otro negocio que es el real tuyo. Claro. Y esto simplemente para conectar con un nicho, un target. Claro, y qué bueno que tú lo mencionas porque el formato de podcast es súper beneficioso para las marcas personales porque te ayudan a mantener tu autoridad, posicionarte también como marca. Y yo creo que esos son intangibles a veces, que no necesariamente son monetarios. Son intangibles que tú le preguntas a la gente quién era Jorge Chalhub antes de su podcast y probablemente no saben, pero 5 años después, 4 años después, pues sí, mucha gente que lo conoce. Y él no se dedica realmente a hacer su podcast todo el tiempo. Él está en el mundo inmobiliario, él trabaja en mercadeo, pero definitivamente su posicionamiento le ha ayudado a acceder a otros espacios. Entonces, creo que también el podcast te puede beneficiar a nivel intangible y bueno, si lo puedes monetizar y se te retorna la inversión, pues muchísimo mejor también. Y también en el caso de que un profesional pueda utilizar una plataforma de podcast, una miniserie, por ejemplo, claro, para demostrar en el mercado que tiene un expertise X sobre un tema. Sí, totalmente. Y darse a conocer por eso. Yo creo que sí. Yo te puedo mencionar cualquier tipo de empresa y podríamos hablar de beneficios diversos. Para una institución con muchos empleados, un podcast puede significar un buen canal de comunicación interna. Pero tal vez colaboradores también. Claro, pero para una organización sin fines de lucro es tal vez una campaña de concientización específica. Y entonces tú haces un podcast de ficción para poder llegar a la gente con historias específicas de posicionar y concientizar sobre un tema específico. Entonces, yo creo que es un formato que tiene múltiples beneficios y que es muy maleable a la idea que tú le quieras. Y tanto para, por ejemplo, salud o políticas sociales. Sí, sostenibilidad. Hay diseñadores para hacer conciencia de algo, de un tema Totalmente. X. Hasta incluso para el sector público, que de hecho el Ministerio de Industria y Comercio tiene su podcast que se llama Dominicans in Tech, que me parece muy interesante, del sector tecnológico, y entrevistando dominicanos que están en el sector tecnológico. Y me parece súper bueno que una institución del Estado tenga también un interés en aumentar su visibilidad y su posicionamiento a través de un formato como el podcast. Exactamente. Y por ejemplo, ese taller que tú ¿tienes otra convocatoria para otra fecha? Ahora mismo lo hemos hecho 2 veces, esta es la segunda edición. Yo no estoy muy segura si lo vuelvo a repetir este año, pero definitivamente en el 2024 lo vamos a hacer. Me pueden seguir en las redes sociales @LauraNCastellanos o en mi página web y suscribirse a nuestros correos, que es un canal que nosotros mantenemos bastante actualizado, y por correo también le pueden llegar cualquier noticia de nuevas fechas. Por el momento me estoy concentrando en que esta edición salga bien y obviamente están a tiempo, todo lo van a escuchar la semana que viene posiblemente, pero están a tiempo de inscribirse porque la sesión de mañana queda grabada por 30 días y solamente son 2 horas más la charla, y luego entonces está una segunda sesión a la que tienen tiempo de ir y una sesión presencial también. La sesión presencial, de hecho, que es con Omar Quesada, que también fue invitado a este podcast, es en Estudio M33, y también creo que sería muy bueno para gente que ya tiene su podcast, porque van a poder, como si lo tienes abandonado, retomarlo y estar en estudio y tal vez grabar el intro de tu próxima temporada o el trailer de tu próxima temporada. Y si, no sé, si ya tienes un concepto avanzado, pues tal vez te conviene más simplemente ir a la sesión presencial y no tomar las sesiones que son virtuales, que son más teoría, más fundamento, ese tipo de cosas. O sea que yo creo que como sirve para 2 tipos de público. El que no tiene absolutamente nada, su concepto de nada, hasta que el que tiene su concepto montado y tal vez ya lo lanzó y tiene una primera temporada, pero lo tiene pausado, por ejemplo. Exacto. Las personas que se animen realmente te pueden contactar entonces por las redes sociales. Por redes me pueden escribir, yo
no tengo tantos seguidores como para no responder. No, y también veo que es bastante organizada en el asunto de tiempo y agenda. Eso es un reto totalmente, con las clases en general, el manejo del tiempo. Pero yo me siento orgullosa de que, aunque no hemos pasado por media hora o algo así, yo sé que ha sido también de que hemos tenido un grupo muy interesado y tal vez nos quedamos más tiempo haciendo preguntas o haciendo historias, lo que desarrollando. sea. Exacto. Y la verdad es que sí, o sea, el primer grupo fue excelente y tuvimos ahí un poco de todo, desde funcionarios del Estado hasta diseñadores de interiores, arquitectos, gente que estaba en mercadeo, gente que ya tenía su podcast, gente que quiere crear su podcast, gente que tiene restaurante, o sea, de todo un poco. La verdad es que fue muy interesante. Con una amplia gama de personas, de cómo tú le vas a hablar a cada uno. Claro. Bueno, el curso, como un curso básico, y por eso el nombre Podcast 101, está dirigido a cualquiera que quiera crear un podcast, no importa el sector donde se encuentre y para qué lo quiera. Puedes incluso un empleado de una empresa, como en esta edición se anotaron varios de una sola empresa que quieren aprender a hacer un podcast para la empresa y la empresa le pagó sus cupos y eso está súper bien, porque al final del día se trata de un curso de yo compartir lo que me ha funcionado a mí, compartir la teoría que a mí me ha ayudado y que yo puedo transmitir, y yo creo que un conocimiento que le puede servir a mucha gente. Exacto. Sí. Y a nivel de proyectos, ya como hablamos de la parte creativa, de la ejecución, de la agenda, de todo compromiso, en la parte financiera, que mucha gente dice, mira, si yo no tengo dinero, yo no voy a empezar eso. ¿Cómo uno puede enfrentar este tipo de obstáculos que son los más grandes en todos casos, de llevar un proyecto a la realidad? ¿Cómo tú manejaste ese proceso en los proyectos que tú has tenido? En Gente Brava específicamente, si hablo de Gente Brava, la verdad que no sabía lo que conllevaba hacer un proyecto de podcast, porque como te dije, nunca lo había hecho en ese momento, fue mi primera experiencia. Entonces, como las primeras inversiones fueron la compra de los equipos, y luego, bueno, no hemos hecho tampoco inversiones significativas más que de tiempo. Si le ponemos un precio al tiempo, pues mucho dinero, pero si no le ponemos precio al tiempo que le hemos dedicado, pues mi inversión inicial fueron los equipos. Yo creo que hay que primero hacer un presupuesto, que es uno de los temas que vemos también en el curso, de un presupuesto mínimo, ya sea acceder a estudio y pagar la hora de estudio, contratar a una persona que lo haga por ti o comprar tus equipos y, bueno, hacerlo tú mismo. Tú vas a necesitar, aunque sea un monto mínimo para hacerlo. Ya a nivel de negocio, de pasar de ser freelance a tener un negocio un poco más formal, vamos a decir que es una pequeña empresa o pequeña emprendedora de República Dominicana, yo creo que hubiese querido saberlo antes de emprender, de tener por lo menos unos meses de sueldo ahorrados. Y como yo hice una transición, vamos a decir que no fue de un día para otro, porque obviamente yo le di mucha cabeza, pero tampoco fue como que yo me súper preparé para tener un negocio. Como te dije, yo no salté de agencia a tener un negocio, yo salté a hacer freelance y tener proyectos independientes, y luego entonces mi negocio se fue formalizando poco a poco. Entonces, pero mi recomendación sería que si tú tienes una idea de negocio, pues sí ahorres unos primeros meses de sueldo para que tú no dependas tanto de lo primero que tú estás haciendo. Y eso te quita presión. Te quita presión y además le da un respiro un poco a nivel financiero al negocio, de que no te tiene que pagar el mismo sueldo que tú te vas cobrando en tu empleo. No, eso no lo esperes en ningún negocio realmente. Correcto. Yo vine a cobrar todavía. Mi sueldo ahora mismo está mucho más estable que hace otros años. O, vamos a decir estable, no es la palabra, sino tal vez un poquito más cuantioso en comparación con lo que yo ganaba siendo empleada, pero todavía no se acerca. Lo que pasa es que también no se trata solamente del sueldo, se trata de lo que tú estás construyendo. Claro. Y eso tiene un precio diferente, te sientes diferente. Hay cosas que el dinero no puede comprar, como dice la frase. Exactamente. Y si tú estás conectada con ese deseo de emprender y de hacerlo tú, esa satisfacción, pues es muy difícil ponerle un precio a eso. Y como hablamos ahorita, realmente ha habido un boom de los podcasts nuevos, tanto personas que lo escuchan como personas que lo están creando. Totalmente. Y no es, o sea, ahora mismo es más flexible de todo, pero este estudio le ha servido y le sirve a cualquier persona ahora mismo que quiera poner el proyecto que sea o llevar tanto corporativo como un mensaje, como hacer pequeños episodios de algún tema en específico. Por ejemplo, aquí puede haber un conversatorio de 6 personas. Por ejemplo, y este estudio se llama El Búnker Podcast Studio.
y simplemente se alquila por hora y se produce, se edita y se entrega. Sí, Y ahí para adelante. Eso está buenísimo. Con esa información tú puedes empezar a crear un presupuesto, por ejemplo, para tú lanzar un podcast. Años atrás no existía nada de esto. O sea, no. Por eso tú lo veías todo muy, muy grande. Realmente es como que la gente se atreva. Claro. Y yo te voy a decir algo. Las primeras personas que empezaron a crear podcast, especialmente en la pandemia, estaban con un audífono y conectado a su celular. El celular, exactamente. O sea, realmente, o compraron un micrófono lavalier en Amazon y lo conectaron al iPhone y lo hacían con, ¿verdad? O con Correcto. esos audífonos que traían su micrófono y nada, y salieron podcasts ahí. Yo lo primero que vi fue una aplicación llamada Podcaster, como un castillo, Podcaster, que te hace todo. O sea, tú puedes entrevistar a una persona hasta en España. Buenísimo. Y se queda grabado, los tiros de cámara quedan grabados y tú lo puedes streamear, lo puedes subir a YouTube o a Apple Podcasts o Spotify, todo eso. Y el Audacity, que es el más simple. O sea, hay para todos. Yo usé Audacity, ahora mismo estoy usando GarageBand. Exacto, de Apple. Tú sabes, de Apple. Es gratis. Para editar uso Premiere. Pero tú puedes usar Audition o cualquier inteligencia artificial ahora para editar, o sea que es súper. Eso no lo he probado, pero son herramientas, hay que usarlas. Sí, claro. Totalmente. Yo no he editado con inteligencia artificial, pero tampoco lo descarto. Yo creo que es sumamente interesante que eso exista ahora mismo. Previo a eso, pues, habían otras posibilidades también, incluso en la pandemia utilizábamos Zoom también para grabar los podcasts, por el tema de la conexión a internet, que era más estable que otras herramientas, por ejemplo, pero salieron muchísimas en Caster, en la misma plataforma de hosting que nosotros estábamos usando, que se llama Anchor, que ahora es Spotify for Podcaster. Sí, ahora te iba a hablar de eso, por ejemplo. Ahí tú puedes grabar y editar, ahí sí, mismo lo puedes subir directamente. Y lo puedes subir directamente. Te iba a conversar sobre las analíticas. Por ejemplo, ya tú tienes el podcast, ya tú tienes una audiencia, tienes un nicho, ahora quieres crecer. Si tú miras la analítica, tú puedes ver, por ejemplo, yo estoy usando Anchor, tú puedes ver desde dónde te están escuchando, desde qué país, desde qué tipo de celular, si es Android, si es Apple, si te escuchan más en Spotify, si te escuchan más en Apple Podcast. O sea, cuando tú tienes analítica, inclusive, a mí me estaba pasando, obviamente que yo estaba entrevistando a más hombres, pues yo tenía la audiencia masculina un 70%, 75%. Fíjate. Entonces, espérate, tengo que ponerme la pila. Claro. Déjame invitar a una dama, invité ahí a Leslie y Ricardo, y inmediatamente bajó ya a un 65% de hombres y el resto de mujeres. O sea, si te fijas en la analítica, entonces tú vas a poder nivelar y manejar tu progreso. Sí. Yo creo que también hay que ver las analíticas definitivamente, pero tampoco me obsesionaría con las mismas, especialmente cuando uno está empezando. Porque creo que a veces como que fijarnos mucho en el número de personas que no está escuchando no puede desanimar. Crecer un podcast a nivel de popularidad es ¿qué te digo? No es fácil ni difícil, tiene muchos obstáculos y hay que ser constante, ¿no? Y no desmayar cuando uno ve esas métricas, porque la competencia es voraz. O sea, ahora mismo hay muchísimo más podcasts que el año pasado, que el año anterior, que el año anterior al año anterior. Y por otro lado también, podcasts que son liderados por personas influyentes y ya conocidas en los medios. Correcto. Entonces, claro, esas personas que eran influencers o eran estrellas de televisión o estrellas de radio, pues entonces celebridades, lo que sea, artistas, lo que sea, trajeron sus audiencias al formato, lo cual para mí me parece excelente porque también creó muchísima conciencia en el formato, pero a veces mucha gente escucha simplemente el podcast porque sigue a esa persona fuera de los podcasts. Entonces, claro, la competencia en ese sentido es muy difícil uno mantenerse a la par y que conozcan tu proyecto nuevo. Y por ejemplo, como tú dijiste que empezamos a escuchar podcast en inglés, Joe Rogan picó adelante, tiene muchísimos años, pero es que es impresionante la cantidad de personas que esa plataforma de Joe Rogan tiene. Y se debe la conversación, pero también la selección de los invitados.
Pero definitivamente él fue el primero que rompió esquemas y es lo que yo te decía al principio. Cuando uno es uno de los primeros que hace algo, uno tiene muchísimo más, o sea, más reconocimiento que cuando tú obviamente tienes más competencia. Crear un podcast y lanzar un podcast ahora es mucho más complejo que hacerlo en el 2018, en el 2017, en el 2014 cuando salió Serial, que fue un antes y un después en la historia del formato del podcast. Pero es que fue tan revolucionador, primero por el formato, pero también por las historias que tenía, que es un podcast de True Crime, y en ese momento nadie había escuchado eso, salvo, no sé, generaciones atrás donde se escuchaban radionovelas. La gente conectó con eso y pues el formato pasó a ser de algo, simplemente un audio que tú guardabas, portable, que es lo que significa podcast, ¿no? A una experiencia auditiva. Laura, como tuviste el ambiente aquí del búnker y en el patio, como tenemos esa área social, sí. ¿Qué te opinas si unimos la comunidad de podcast? ¿Algún evento así casual para conocer? Claro. Básicamente, ¿qué te opinas si organizamos algo? Yo creo que eso sería una excelente Pero idea. va a ser como un relax, chévere, como Claro. conocerse y así cuando tú vienes a ver uno colabora con otros creadores de contenido, de podcast y salen cosas interesantes. ¿Sí? Sí, totalmente. Se usa mucho también los listening parties, que tú puedes poner tu podcast, ¿no? Y con un grupo de gente y la gente escucha ese episodio, luego te dan feedback. Que también sí. puede ser, sí. No había escuchado eso. Que también eso puede ser como una bonita dinámica, pero claro que como comunidad yo creo que siempre hay espacio como para uno conectar muchísimo más. Así que yo creo que es tremenda idea. Entonces, para ir cerrando, Laura, básicamente, ¿qué consejo tú le das a las personas que nos están escuchando? Tanto ideas que tengan de cualquier negocio, basado en tu experiencia, ¿qué tú le dirías? Sí. ¿Qué consejos? Consejos a nivel como, bueno, voy de adelante para atrás, vamos a decir, consejo para si quieres lanzar un podcast, ¿no? Por un lado, pues, educarte en cuanto al tema, preguntar, ser curioso, como te digo, en mi caso yo accedí a los libros como de una, pero también preguntar a la gente que tú sabes que está haciendo podcast. Mucha gente como yo estamos tratando de crear contenido educativo para la gente que quiere crear un podcast desde cero, compartir las experiencias que hemos tenido, pero... Tener como un mentor, básicamente. Puede ser, sí, pero también yo creo que tú te acercas a Jorge, tú te acercas a Rubén, a cualquier persona que esté creando podcast y cualquier pregunta que tú necesites te la van a contestar. Entonces, hay mucha gente que puede compartir sin nada a cambio, no tiene que ser transaccional. Definitivamente sería mi recomendación número 1, ser curioso y abierto a conocer personas que estén haciendo podcast, escuchar podcast. Yo creo que escuchar es básico. O sea, si tú quieres crear un podcast, tienes que escuchar podcast. O sea, eso es básico. Sí. Mucha gente a veces... Para ver el formato, el estilo que le gusta, por ejemplo. Claro, y... Los más populares pueden ser de farándula, de sexo, de cualquier lo que era esa, y tú vas a tener mucha audiencia. Y a nivel pero de ¿qué formato, tú aportaste? Claro, y a nivel de formato... No quiero decir esto como que para desanimar a nadie, pero muchos estamos haciendo el mismo formato que entrevista conversacional, pero hay un menú amplísimo de formatos que se pueden crear. Documental, reportaje, crónica periodística, de ficción, radionovela, true crime, de todo. O sea, hay de todo a nivel de podcast, son muchas posibilidades. Y yo creo que cuando uno empieza a escuchar, pues entonces uno también se le abre la mente a cosas nuevas que uno pueda traer, que eso es una de las cosas que te van a diferenciar a nivel de competencia. Primero, preguntarte qué es lo nuevo que yo quiero traer a la mesa de los podcasts, y con mi proyecto, viendo la competencia de podcasts similares, ¿no? O sea, si es de gastronomía, ver alrededor qué otros podcasts de gastronomía que están haciendo ellos y que yo puedo aportar, que sea nuevo. Tal vez eso es una dinámica en vivo con el público. Tal vez eso es la forma en la que yo promociono mi podcast. Tal vez que realmente hacemos una vez al mes un evento en vivo, una clase de cocina, no sé. Pero hacer ese ejercicio, pensar y preguntarte ese tipo de cosas. Ya a nivel de recomendación de negocio, decía la parte financiera de ahorrar algunos sueldos. Definitivamente tengo un buen contable. Mi contable y yo, o sea, yo no sé qué yo haría sin Carmen, porque la DGI es real. DGI es real, hay que pagar Nosotros impuestos. Los publicitarios y los creativos no somos muy buenos con los números. Bueno, el que sea publicitario y creativo, tengo una buena contable como Carmen, porque eso hace toda la diferencia. Y yo creo que también a nivel de negocio, y si vas a crear un negocio de servicios, que es lo que yo tengo, aunque ahora tengo productos digitales, pero en esencia son servicios de producción, pues entender cómo tú te vas a diferenciar, pero también está muy claro de qué tú vas a ofrecer. ¿Qué es lo que qué problema tú estás resolviendo y qué es lo que por qué que la gente quiere trabajar conmigo? ¿Por qué que quieren trabajar con Laura?
específicamente. Hay mucha gente que hace lo que yo hago, pero ¿por qué mis clientes les gusta trabajar conmigo? Y capitalizar sobre eso. Correcto. Eso sería como un consejo a nivel de negocio. Y ya a nivel personal, especialmente para las mujeres, atreverse más. Yo sé que te escuchan pocas mujeres, pero hay que atreverse más. Esa frase de un sitio en la mesa, yo creo que uno también tiene que crear su propio espacio. El mundo de la producción es un mundo de hombres. Muchos productores. Hay productoras, claro que sí, y somos colegas, pero fíjate que la mayoría de los colegas que yo te mencioné son hombres que están haciendo podcast. Pocas mujeres, tal vez, en mi misma posición. Yo creo que como mujer es importante que uno también se cree su propio espacio, no tener vergüenza. O sea, yo ahora, por ejemplo, promocionando mi curso, esa vergüenza yo la dejé en la gaveta literalmente y le he escrito a todo el mundo, comparte, mire, tengo este programa, recíbeme tu programa de radio para yo promocionarlo. Vamos a mandar nota de prensa, conozco a una gente en Diario Libre, le escribo, mira, yo tengo esto. Porque cuando tú crees en lo que tú estás haciendo y que eso tiene un valor especial para ti, pero también que tú sabes que tú estás sirviendo a un propósito mayor, yo creo que uno, la gente conecta con eso y dos, tú no le estás haciendo un servicio a nadie quedándote pequeño o teniendo vergüenza de que por comunicar o por pedir, sino todo lo contrario. Yo creo que tú tienes una responsabilidad cuando tú tienes una idea, un buen producto, algo que mostrar, algo que brindarle a la gente, de tú salirlo a vender, salirlo a ofrecer, de ponerlo y posicionarlo en el mundo. Entonces, esa también sería como mi recomendación. Yo creo que el ser humano y sus circunstancias, pero yo también creo mucho en uno manifestar y crear también tu propio destino, de tu salir a la calle, vender tu producto, cree en eso y yo creo que las cosas se van a ir dando también. Laura, y tú has dado en el clavo y todo lo que tú has dicho ha sido una llamada de poner acción. Totalmente. Porque para que las cosas se den, tú tienes que hacer que sucedan. Totalmente, de acuerdo con eso. Laura, de verdad, un placer inmenso. Yo sé que todo el mundo que está escuchando este podcast se va a llevar muchas de tus enseñanzas. Ojalá que sí, ojalá que sí. Y nada, te agradezco realmente por el tiempo. Sé que tienes compromiso ahora. Sí. La he pasado súper bien, así que gracias por la invitación y como decía, cualquier cosa que pueda aportarle a las personas que nos están escuchando me pueden encontrar por las redes sociales, le preguntan a esos tremendos hosts por mis contactos, lo que sea, o sea que estoy a la orden, cualquier cosa. Pues muchísimas gracias, Laura. Pues hasta aquí este episodio con Laura Castellanos. Muchísimas gracias. Ya ustedes saben que pueden seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts y en el canal de YouTube. También en las redes sociales de Instagram como fpichardo007. Laura, muchísimas gracias. Bye, bye. Tremendo episodio. Yay. Chévere. Yay. Qué bueno que lo hicimos. Chévere. No sentí que pasó tanto tiempo.